Buenos días, estimados estudiantes de la carrera de Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Es un verdadero honor dar inicio formal a la unidad 2 de nuestra asignatura de Ética y Bioética, donde hoy cruzaremos el umbral desde la teoría abstracta hacia la herramienta más poderosa que tendrán en su arsenal cognitivo, el modelo de Beauchamp y Childress. Sé que muchos de ustedes llegaron a esta carrera atraídos por la adrenalina de las sirenas, el trauma y la reanimación, pero déjenme decirles algo, con brutal honestidad. La destreza técnica para intubar o canalizar una vía es inútil e incluso peligrosa, si no está guiada por una brújula moral calibrada, porque cuando una unidad de soporte vital avanzado del ESU 911 rompe el tráfico de la avenida Simón Bolívar en Quito o de la perimetral en Guayaquil, no solo lleva equipos biomédicos, lleva una autoridad moral delegada por la sociedad para intervenir en los momentos más vulnerables de la existencia humana. La atención prehospitalaria se distingue radicalmente de la medicina hospitalaria por el entorno, porque el hospital es un territorio controlado donde el paciente acude a la ciencia, pero la ambulancia es una invasión al territorio del paciente, a su hogar, a su intimidad. Y esta invasión conlleva una carga ética inmediata, donde ustedes deben tomar decisiones de vida o muerte en segundos, con información fragmentada bajo la lluvia o ante la mirada escrutadora de familiares y policías. Y en ese escenario de alta entropía, la intuición no basta, se requiere un sistema de navegación ética robusto y estandarizado. Es aquí donde entra el modelo de los 4 principios desarrollado por Tom Beauchamp y James Childress en 1979, que surgió como respuesta a la necesidad de un lenguaje común en una sociedad pluralista donde ya no todos compartimos la misma religión o valores. Y para ustedes comprender este modelo es vital no solo para aprobar esta cátedra, sino para evitar la cárcel, porque la mala práctica profesional está tipificada severamente en nuestro Código Orgánico Integral Penal. El primer principio que vamos a diseccionar hoy es el respeto a la autonomía, que es el pilar de la práctica moderna y marca el fin del paternalismo hipocrático, donde el médico decidía por el paciente como un padre benevolente, porque hoy entendemos que el paciente no es un objeto biológico averiado que debe ser reparado, sino un sujeto de derechos, con valores y creencias propias. La autonomía exige 2 condiciones: libertad entendida como ausencia de coacción y agencia, que es la capacidad de actuar con comprensión. Y aquí viene el desafío para el tecnólogo, porque la propia emergencia con su dolor, hipoxia y estrés a menudo compromete estas condiciones. Y la pregunta ética ¿es autónomo un paciente con una fractura expuesta que grita de dolor o un conductor ebrio que rechaza la atención? Y la respuesta es que el respeto a la autonomía no es un mandato pasivo de hacer lo que el paciente quiera, sino una obligación activa de fomentar su capacidad de decisión, restaurando su agencia mediante la comunicación y el manejo del dolor. En Ecuador, la operacionalización clínica de la autonomía es el consentimiento informado, que no es un trámite burocrático, sino un derecho constitucional garantizado en el artículo 66, numeral 10, y regulado por la Ley de Derechos y Amparo del Paciente, y para que este consentimiento sea válido en una ambulancia, deben concurrir 3 elementos: competencia, información y voluntariedad. La competencia o capacidad de decisión se presume en todo adulto a menos que se demuestre lo contrario, y ustedes deben evaluarla verificando la orientación en tiempo, espacio y persona, y el razonamiento. Pero ojo, un Glasgow de 15 no garantiza competencia si el paciente tiene una hipoglucemia que nubla su juicio, así que la evaluación debe ser integral. La información debe ser adecuada y sencilla, explicando qué tiene el paciente, qué le van a hacer, cuáles son los riesgos y beneficios y qué alternativas existen, incluyendo la opción de no hacer nada y sus consecuencias fatales. Y finalmente, la voluntariedad implica que la decisión esté libre de coacción. Ni ustedes, ni la policía, ni la familia pueden obligar al paciente a aceptar el tratamiento, porque la persuasión racional es ética, pero la coacción es una violación. El rechazo de tratamiento es quizás el escenario más litigioso y difícil,
donde colisionan su deseo de hacer el bien o beneficencia con el derecho del paciente a decir no, y en Ecuador un paciente adulto y competente tiene derecho a rechazar la ayuda, incluso si eso significa morir y ustedes no pueden secuestrarlo bajo el pretexto de salvarlo. El protocolo ético ante la negativa exige evaluar la competencia, intentar persuadir explicando el riesgo de muerte, buscar aliados en la familia, consultar con la dirección médica y finalmente documentar exhaustivamente en la hoja 002, haciendo firmar el descargo de responsabilidad y registrando textualmente las razones del paciente y las advertencias dadas preferiblemente con testigos, porque ese papel es su único escudo ante una demanda por abandono. Sin embargo, la autonomía tiene límites y uno muy claro son los menores de edad porque el Código de la Niñez y Adolescencia prioriza el interés superior del niño sobre la voluntad de los padres. Así que si unos padres testigos de Jehová rechazan una transfusión vital para su hijo, ustedes tienen la obligación legal y ética de intervenir incluso con la fuerza pública, porque el derecho a la vida del niño prevalece sobre la libertad religiosa de los padres. Pero cuidado si el testigo de Jehová es un adulto competente y tiene una directriz anticipada o expresa su rechazo. Verbalmente, la Corte Constitucional reconoce su derecho a rehusar tratamientos por conciencia y ustedes deben respetar esa negativa a la sangre, aunque deben ofrecer todas las otras medidas de soporte para intentar salvarlo sin violar su restricción específica. Otro límite son los pacientes suicidas o psiquiátricos agudos, que se consideran temporalmente incompetentes porque su patología nubla su juicio de autoconservación y en estos casos el protocolo del Ministerio de Salud faculta y obliga al traslado involuntario para protección de la vida, actuando ustedes como garantes del derecho que el paciente no puede proteger en ese momento. Quiero cerrar esta primera clase enfatizando que el consentimiento es un proceso comunicativo y que el formulario 024 o la hoja 002 son solo el respaldo documental de ese diálogo y que su llenado correcto es la prueba tangible de su respeto por la dignidad humana y su mejor defensa legal. Para completar nuestra discusión sobre la autonomía, es indispensable que profundicemos en las zonas grises, porque en el libro todo es blanco o negro, pero en la calle todo es gris. Hablábamos de la competencia para decidir, pero quiero que entiendan que esta no es un interruptor de encendido y apagado. Un paciente puede estar orientado en tiempo y espacio, saber que es martes y que está en Quito, pero aún así carecer de la capacidad de juicio necesaria para rechazar un tratamiento vital. Pensemos en el paciente diabético con hipoglucemia. Puede que les hable, puede que incluso camine y se niegue agresivamente a que le pongan una vía, pero su cerebro está hambriento de glucosa. Si ustedes aceptan su negativa y se van, y el paciente entra en coma y muere 10 minutos después, legalmente no respetaron su autonomía, sino que abandonaron a una persona incompetente por una causa metabólica reversible. Su deber ético y clínico es ir más allá del simple interrogatorio. Deben buscar la causa de la alteración. Si la glucosa es baja, la negativa no es válida. Esto nos lleva a refinar el protocolo de manejo del rechazo. No basta con la firma en el papel. Si el caso llega a un tribunal, el juez preguntará, ¿hizo usted todo lo humanamente posible para convencerlo? Aquí es donde entra la estrategia de la verdad soportable y la búsqueda de aliados. Antes de aceptar un no, deben buscar a un familiar, un amigo o incluso a la policía para que actúen como intermediarios. A veces el paciente desconfía del uniforme, pero escucha a su esposa. Además, la consulta con la dirección médica es su mejor respaldo. Si un paciente con un infarto en curso se niega a subir a la ambulancia, llamen al médico regulador del EQ 911. Pongan el radio en altavoz y dejen que el médico le explique los riesgos. Si aún así se niega, ustedes han demostrado una diligencia extrema, transfiriendo la carga de la prueba a la obstinación del paciente. Quiero ser muy específico también con el tema de los menores de edad y las creencias religiosas, porque es una fuente constante de angustia para el personal prehospitalario. La Constitución del Ecuador protege la libertad de culto, sí, pero el Código de la Niñez establece el interés superior del niño como la norma suprema. Si se encuentran con padres testigos de Jehová que, por amor y convicción profunda,
rechazan una transfusión o un tratamiento para su hijo que se está desangrando, ustedes no pueden ser cómplices de ese martirio. La bioética laica del Estado ecuatoriano dice que el niño no puede ser un mártir de la fe de sus padres. En ese escenario, ustedes activan la cadena de mando, solicitan apoyo policial y trasladan al menor. No lo hacen por falta de respeto a la religión, lo hacen porque éticamente el derecho a la vida de un ser en desarrollo, que aún no tiene capacidad para elegir su propia fe, prevalece sobre la patria potestad. Es una decisión dura, violenta incluso, pero es la decisión justa desde la perspectiva de los derechos humanos. Por el contrario, y esto es lo que confunde a muchos, si el paciente es un adulto con una tarjeta de no sangre firmada ante notario o expresada claramente, la situación se invierte. Aquí, violar su voluntad sería una agresión física y moral. Aunque ustedes sepan que la sangre lo salvaría, transfundirlo a la fuerza es tratarlo como un objeto, ignorando que para esa persona su integridad espiritual es más valiosa que su vida biológica. En este caso, la beneficencia, salvar la vida, cede ante la autonomía, vivir o morir según sus propios valores. Su trabajo ahí es ofrecer todo lo demás: volumen, oxígeno, vasopresores, y documentar que se respetó la restricción específica por mandato constitucional de libertad de conciencia. En la próxima hora abordaremos los otros tres principios: la no maleficencia, la beneficencia y la justicia, y veremos cómo se aplican en la gestión de recursos escasos y el triaje. Así que tómense un respiro, procesen esta información y nos vemos en 20 minutos para continuar con este viaje ético.